Pues hermanos, el tema del Espíritu Santo es un tema que lamentablemente, en vez de unirnos, nos separa. Y eso porque sencillamente no ha habido una enseñanza clara sobre esta persona del Dios Trino. Ahora, cuando una persona viene al conocimiento de Cristo Jesús, hay varias cosas que suceden casi instantáneamente. Y si lo estudiáramos en forma técnica, pudiéramos ver quizás la secuencia. Y en algunos casos no es cierto que pueda verse la secuencia. Pero hay muchas verdades, muchas cosas que llegan a suceder cuando una persona viene a los pies de Cristo Jesús. Es por eso que hemos visto la necesidad de hacer seguimiento a la persona que profesa el Señor Jesús como Señor y Salvador. Por eso tenemos ese tiempo inicial de querer ayudar a ese nuevo creyente a tomar los primeros pasos. Es por eso que cada vez que hacemos una decisión aquí en el santuario, le pedimos a la persona que esté cerca, tráigalo, dele un Nuevo Testamento, y luego hay una hojita que queremos darle a cada uno con el título Soy salvo, para que inmediatamente comience a entender lo que Dios quiere de su vida y lo que Dios ya está iniciando en su vida. Ahora, una de esas verdades que no siempre hemos comunicado a ese nuevo creyente es la obra del Espíritu Santo. Ahora, lo raro es que si no fuera por el Espíritu Santo, aquella persona no pudiese haber llegado a los pies de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que participa en buscar aquella alma perdida. Es el Espíritu Santo el que trae esa obra inicial para redarguir a esa vida de su necesidad. Es el Espíritu Santo el que trae la convicción y aquel que provoca el arrepentimiento y aquel que continúa en un proceso de santificación de aquella vida. Entonces, imagínense lo que es ser ignorante de la obra del Espíritu Santo. Y vamos, hermanos, que cuando primero diseñamos o compilamos el discipulado Nueva Vida, esa fue una de tantas motivaciones, porque existía y continúa existiendo confusión sobre lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y yo creo que pudiéramos admitir que aún en círculos denominacionales bautistas, hablar del Espíritu Santo no era algo aceptable. Se hacía referencia a él cuando hablaban de otros grupos religiosos, de otras denominaciones. Pero esta mañana, ¿por qué no les invito a no solamente tener su Biblia abierta? Voy a ayudarles con algunas presentaciones, pero ¿por qué no tener un lapicito, una pluma lista, una hojita por ahí? En muchas ocasiones vamos a tener que hacer defensa a la fe o defensa a lo que creemos. Y vamos a prepararnos lo mejor posible. Quisiera esta mañana declarar 6 verdades que tienen que ver con
la obra del Espíritu Santo. Ahora, vean el título, hermanos, porque estamos en la serie de discipulado. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, es tan importante el tema que para cuando usted llega a la segunda parte, como muchos de ustedes ya lo saben, tenemos una discusión aún más amplia sobre los dones del Espíritu Santo. Y luego todavía, para que haya una comprensión aún mayor, en la tercera serie del mismo discipulado nos concentramos solamente en la doctrina que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, este tema es inicial, pero tan importante. Vamos a comenzar con la obra regeneradora del Espíritu Santo, Juan capítulo 1, versículo 13. Ahora, si tienen sus Biblias abiertas a esa cita de Juan, capítulo 1, 13, vean que el Espíritu Santo es aquel que inicia la salvación. Fíjense, si consultamos el versículo 12, dice la palabra de Dios que aquellos que recibieron a Jesús, esos son los que tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El enfoque, hermanos, es sobre cómo es que el Espíritu Santo inicia esa obra de salvación en nuestras vidas. Vean ustedes que el Espíritu Santo viene a nosotros con un poder que viene a regenerar y a comenzar la obra de salvación en nuestras vidas. Él es el que viene a redarguir de pecado y aquel que nos provoca a abrir nuestro corazón para recibir del Señor, para ser llamados hijos de Dios. Es obra del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podamos hacer, no es algo que un humano pueda hacer. No es algo, estoy hablando de la salvación, no es algo que pueda realizarse sencillamente porque usted sea hijo de esta persona o de este héroe o de este siervo de Dios. No tiene nada que ver con relación, no tiene nada que ver con apellido. Nosotros como padres podemos hasta cierto punto decir, queremos tener un hijo, queremos tener 2, queremos tener 3, pero cuando hablamos de la salvación, hermanos, solamente Dios salva. Ahora, la persona puede ser muy dotada en presentar el evangelio. La palabra de Dios le llama el don de evangelismo. La persona tiene la capacidad dada por Dios de tener la facilidad de presentar el evangelio claramente y de ver por esa presentación y por esa unción, por permitirse ser usado por Dios, ver a muchas personas venir a los pies de Cristo Jesús. Pero aún así, la obra es de Dios. Hace mucho se compuso una frase en la capacitación de evangelismo, aprendiendo a testificar, y se decía que nosotros teníamos el deber de presentar el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Y así es. Nosotros tenemos el deber de presentar el mensaje, pero hermanos, solamente Dios es el que toca el corazón, el que lo alcanza, el que viene a obrar. Ahora, eso, hermanos, llamamos regeneración. En Efesios, el capítulo 2, el versículo 1, usted va a ver que el Espíritu Santo da vida a un espíritu
del hombre que está muerto. Mire usted lo que dice la cita, pero quisiera que en cada cita o cuando usted lea la Biblia, usted vea si como en esta Biblia Reina Valera 1960, usted va a encontrar esa letra bastardilla, o sea, esa letra inclinadita que está ahí. Por ejemplo, si yo estoy leyendo mi Biblia, dice, y Él os dio vida. Ahora vean sus Biblias y vea que la letra está inclinadita. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa palabra o palabras o frase no están en la versión original, sino que el traductor, para ayudarnos a entender la cita o la verdad, ha utilizado de algo en el contexto de esas citas. Puede ser la versículo 3, versículo 4, y tú utiliza y la eleva a la frase, a la versículo 1, para que lo entendamos. Entonces, repito, vean, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que regenera, ¿sí? Ahora, en este caso, vean, hermanos, que lo que está sucediendo es esto. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios sopló en ellos ese espíritu, ese aliento de parte de Dios. Pero luego, en el capítulo 3, Adán y Eva desobedecen. Y en ese momento, recuerden, esto lo hemos repetido ya varias veces, especialmente al considerar Apocalipsis, pero ustedes van a ver que Adán y Eva en aquel momento murieron inmediatamente espiritualmente y comenzaron a morir físicamente. Pero en aquel momento el pecado los separó de Dios. Y el resultado fue que Adán y Eva fueron echados fuera del huerto solamente con alma, pero con un espíritu muerto. Ahora entonces nace la criatura y nace con alma, pero nace con un espíritu muerto. Pero ahora viene el poder de Dios y redarguye aquel corazón, y aquella persona comienza a escuchar el mensaje y a entenderlo. En aquel momento cree, pone su fe en el Señor, y ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene y da vida a ese espíritu que estaba muerto. Y ahora, por primera vez, esa persona tiene un espíritu vivo y ahora puede tener comunión con el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo puede venir a tener comunión con nuestro espíritu. Por eso, en algunas ocasiones he dicho algo que por ahí desincomoda en algún funeral. Por ahí he dicho, pues la verdad es que esta persona que está aquí en este ataúd está más viva que muchos de los que están acá asistiendo a este servicio fúnebre. ¿Por qué? Porque es cierto. Porque la persona murió físicamente, pero porque confió en Dios, ahora vive por todas las eternidades, mientras que aquí hay personas en este lugar que nunca han abierto su corazón y permanecen con un espíritu muerto.
En este caso, el Señor viene por medio de su Santo Espíritu, regenera, da vida, y ahora, 1 Corintios 6, 19, dice que ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora Él mora en nosotros. Escuchen bien, hermanos. Él, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, que es Jesús, Él viene y mora en nosotros. Porque ahora el Espíritu Santo ha hecho tabernáculo en nuestras vidas. Y el que está en el cielo puede morar ahora en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo viene y regenera. Ahora, segundo, hermanos, el Espíritu Santo bautiza. Ahora, usemos terminología que encontramos en la palabra de Dios. Consulten conmigo Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Ahora, esta mañana leímos Juan capítulo 14. Y por ahí si lo anotan, Juan 14, especialmente el 16 y el 18. Donde Jesús está en cuerpo con sus discípulos y les dice, yo tengo que irme, pero no os dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Ahora fíjense, Jesús estaba presente en cuerpo. Al estar presente el cuerpo, no podía ejercer todo lo que pudiera hacer si estaba en el cielo y podía obrar como es, que era el Dios omnipresente. Si Él estaba presente, pues solamente podía estar en un momento en cada lugar. Pero al ascender al cielo, al enviar el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo podía venir a estar presente en muchas vidas, y ahora Jesús a través del Espíritu Santo podía estar presente en todas estas vidas. Entonces, vean cómo lo introduce Juan el Bautizador. Mateo capítulo 3:11 dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces pregunta, ¿quién es el bautizador, hermanos, en el Espíritu Santo? Jesús. Jesús es el que nos bautiza, nos sumerge con la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, la tercera persona del Dios Trino, y ahora sí, a través de Él, Jesús viene a vivir en nuestro corazón. Ahora, hay toda clase de interpretaciones confusas y es lo que queremos aclarar. Primero, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es para todo creyente. Toda persona que ha puesto su fe en el Señor Jesús recibe ese bautismo del Espíritu Santo. El problema o la confusión es que no siempre es nuestra orientación, no es siempre nuestra conversación.
no es un tema que mencionamos con mucha frecuencia, pero la realidad de su bautismo, de su presencia, es para todos. Entonces, todos los que estén presentes, que sepan que han recibido a Cristo Jesús, han sido bautizados. Y yo te pregunto a ti, hermano José, esta mañana, si has sido tú bautizado con el Espíritu Santo, tu respuesta fuera amén. Está en la Biblia. Es para todos. Hechos capítulo 10, versículo 44. Pedro, recuerden, con mucho esfuerzo el Señor lo lleva a la casa de Cornelio, aquel italiano, para presentar el evangelio. Ya no está entre judíos, ahora está entre gentiles. Y Pedro está predicando, y cuando Pedro está predicando el evangelio y aquella gente entiende la palabra de Dios, entonces, ¿qué sucede? Dice, mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Qué pasó? Pues fueron bautizados con la presencia del Espíritu Santo, mientras que Pedro predicaba. En el momento que usted pone su fe en el Señor, ahí aquello sucede. Y no va a demandar, hermanos, escuchen bien, no va a demandar que el pastor haga la invitación. No va a demandar que el corista o el director de alabanza o música toque ese himno apropiado que digamos, ay, si nomás el hermano cantara ese canto. No va a demandar nada artificial. Esta es obra de Dios. Y sucede, y ha sucedido muchas veces aquí entre nosotros, que estamos predicando y una persona sencillamente comienza a sentir la palpitación de su corazón y sus entrañas comienzan a sentir la necesidad del Señor. Y ya no más por cultura, ya no más por educación, no se levantan y se tiran aquí en el piso. Porque ya el Señor está hablando a sus corazones. Entonces, hermanos, esta obra es de Dios. Es una confirmación. No requiere que tú lo invites. Ay, pues, si quieres el bautismo lo vas a tener que pedir. No. Este es un regalo. Este es un obsequio de parte de Dios. Y por eso Hechos 10:45 dice, y aquellos que estaban en la casa de Cornelio cuando creyeron, fueron bautizados y hablaron en lenguas. Porque era lo que había sucedido a los judíos en la fiesta de Pentecostés. Hechos 2 iba a suceder otras veces así en ese fenómeno, y luego mucho antes del primer siglo iba a cesar. Pero era necesario que hablaran en lenguas para que el judío entendiera esa señal, y es material que tratamos despuesito en esta serie de discipulado. Pero yo quisiera, hermanos, que consultaran, porque hay un error tan serio que se comete en estos movimientos, que les invito a abrir su Biblia a Romanos, el capítulo 8, el versículo 9, lo quiero que lo abran para que lo marquen por ahí, sepan que estas verdades están en la palabra de Dios, porque llega alguien y le dice a usted, sí, pero una cosa es creer en el Señor Jesús y otra cosa es tener el bautismo del Espíritu Santo como si fuera algo secundario, ¿no? Pero ahora, miren la cita y especialmente lo que está ahí a la última parte de Romanos 8, versículo 9, cuando dice, el texto dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros,
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tienes el Espíritu Santo, si no has sido bautizado con su presencia, no eres de Él. Entonces, hermanos, acá con todo respeto, no sé qué Biblia estés consultando, pero no es el Nuevo Testamento. Porque aquí lo que tenemos es que eso sucede cuando crees en el Señor Jesús. Miren, hermanos, Juan 7, versículo 38. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva es el Espíritu Santo de Dios en usted. ¿Sí? Declarando, hermanos, que cada persona que reciba al Señor Jesús, usted va a ver un cambio en su vida. Y va a comenzar por dentro, donde el Señor le va a dar un nuevo corazón. Y el Señor comienza a cambiar y a transformar su vida. Y hermanos, sin ninguna jactancia, van a ver aquellas muchas personas que van aún a decirle la diferencia que ven en usted, o van a felicitarle por su semblante, por su forma de ser. Porque aún en medio de la tormenta hay una paz que sobrepasa entendimiento. Porque en medio de la tribulación hay un gozo, dice el Señor, hay un gozo inefable. Es el río de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, es algo que sucede sin experiencia, por favor. Porque la frase muy usada es: ¿ha recibido usted el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas? Por favor. Se basan en que los discípulos caminaron con Jesús por 3 años y medio. Le conocieron, creyeron en Él, indudablemente creyeron en Él, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Jesús les dijo: vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Él ascendió. 10 días después envió el Espíritu Santo. Descendió sobre aquellos 120 que estaban en aquel aposento. Eso es un fenómeno que fue necesario para iniciar esa obra del Espíritu Santo en la iglesia, no algo que se iba a estar repitiendo hasta la fecha. ¿No es cierto, hermanos? Solamente ve algo que tenga que ver con el hablar en lenguas en Primera de Corintios, capítulo 12, un poquito en el 13, mucho en el 14. Y se le dijo a una iglesia sumamente carnal, cosa que nunca se le dijo a los Gálatas, a los de Éfeso, a los de Colose, a los de Tesalónica, a nadie más. ¿Por qué? Porque ya no era cierto. Entonces, esto era necesario al movernos en libros transicionales históricos para que pudiéramos entender cómo es que iba a ir obrando el Espíritu Santo. Pero ahora, algunos lo usan como excusa por un lado o por otro para no bautizarse en agua. Hechos 10, 47, 48.
Dice Lucas, entonces, respondiendo Pedro, dijo esto, ahí en la casa de Cornelio: ¿puede acaso alguno impedir el agua para bautizarlos, hermano, agua? Para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense, Pedro está predicando, el Espíritu Santo redarguye, aquella gente comienza a entender el mensaje, comienza a creerlo. En aquel momento son bautizados con el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, y ahora Pedro dice: y ahora que estos han confesado al Señor Jesús, ¿quién va a impedir que ahora lo puedan declarar públicamente como el Señor Jesús lo ha instruido? ¿Me explico? Los que se bautizan en agua son los que ya recibieron al Señor Jesús en sus corazones, y cuando pusieron su fe en el Señor Jesús fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, por favor, nada de esa ignorancia de decir: hermano, yo no necesito bautizarme en agua porque ya fui bautizado con algo más importante. ¿Qué decimos? Deje su ignorancia. Ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, ahora Dios, Jesús, pide que usted lo declare ahora públicamente. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando tú recibiste el Espíritu Santo, llegaste a ser parte de una iglesia que está representada por todo el mundo. Por eso decimos que es una iglesia invisible, universal, porque está representada en todo el mundo. Bueno, no la podemos ver. No podemos ver a la iglesia en Corea. No podemos ver a la iglesia en América Latina. Pero ahora entonces, al querer acomodar la enseñanza bíblica, hemos llegado a la conclusión: ¿por qué ahora no te bautizas en agua? Si ya confesaste al Señor Jesús, ya has sido bautizado con su presencia, ahora, ¿por qué no te bautizas en agua para que tú puedas identificarte con una iglesia que te puede ver? ¿Sí? La iglesia visible. Y te identificas como un hijo de Dios. Entonces, hermanos, fíjense. Espíritu Santo, ese mismo bautismo, entonces, ¿qué sucede? Nos une con el Señor Jesús. Vamos a Romanos capítulo 6. Versículo del 3 al 5. Vean ustedes palabras claves como la palabra en, o como la expresión juntamente con él. Lo leo, aquí lo tienen. Romanos 6, 3 al 5. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando creímos en Él, fuimos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, a través de ese bautismo ahora nos hemos unido con Él. Hemos llegado a participar con Él. Nos identificamos con Él. Y ahí es, hermanos, 1 Corintios 12:13, donde llegamos a ser parte de eso que mencionaba en la iglesia invisible,
iglesia visible al cuerpo del Señor Jesús. ¿Todos? Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, sea quien seas, tengas la educación que tengas, seas de la raza que seas. Si tú has puesto tu fe en el Señor Jesús, ese bautismo nos hace miembros de el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, Efesios 4:30, el Espíritu Santo también sella. Mire usted la verdad de este hecho y cómo esto se confirma en la palabra de Dios. Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta verdad ya sucedió. Su presencia en ti, su bautismo en ti es el sello del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo? Efesios 1:13. ¿Cuándo fuiste bautizado? ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste sellado? ¿Sí? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo sucedió, hermanos? ¿Cuándo escuchaste? ¿Sí? Cuando se predicó el mensaje, cuando tú lo creíste, en ese momento fuiste bautizado y aquello es un sello de que eres hijo de Dios. Miren, hermanos, aquí nada más porque la gente lucha con no sé si sea con nuestra integridad o honestidad o motivos, pero fíjense, esto sucede tantas veces y no voy a dudar lo que suceda hoy. Llego a la visita con mis hermanos hace algunas 2-3 meses y pregunto yo, ¿quién aquí ha recibido a Cristo? Ya me di cuenta que la niña ya aceptó a Cristo en el drama de resurrección del año pasado. Ya me doy cuenta que el papá también, pero ahora la mamá, ¿cuándo aceptó a Cristo? Pues, hermano, ya hace muchos meses, hace algunos 8 meses, ya no recuerdo cuántos meses me dijo. ¿Y cómo sucedió? Dice, pues usted había terminado un mensaje y cuando usted dijo que oráramos con usted, yo oré. Ahora, fíjense, hermanos, por meses nadie se ha dado cuenta. Por meses nadie ha podido encaminarle con verdades que le ayuden a tomar los primeros pasos. Muy lejos de acercarse a una clase de discipulado, a un discipulado de una a una con alguno de ustedes. Pero fíjense lo que sucede. La persona de cualquier manera ya es hijo, hija de Dios. Ya fue bautizada, sumergida en la presencia del Señor, ya fue sellada. ¿Por qué? Porque creyó. Entonces, ¿cuál es la intención del sello? Pues la intención, hermanos, es que allí aquel sello te da seguridad de que tú eres hijo de Dios. O sea, haz de cuenta que Dios te pone su etiqueta. Tú eres hijo de Dios. Y aquello llega a ser la evidencia de la salvación y la promesa de que hay herencia en el futuro para ti. Tú eres hijo de Dios. El Señor tiene muchas cosas para ti. Ahora entonces, ese mismo Espíritu Santo, ¿qué quiere? Quiere permanecer en nosotros. Quiere vivir en nosotros. ¿Sí?
quiere moldarnos, quiere transformarnos. Romanos 8:9, ya lo leímos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, si alguien quiere la evidencia, es esa de que Dios mora en nosotros y abunda su presencia en nosotros. Y nuestra vida llega a ser transformada porque Él ha hecho su hogar en nosotros. Ahora, si la pregunta es, ¿tendrá la evidencia de hablar en lenguas? La respuesta es no. Tengo una evidencia mejor. Las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo están en mí. ¿Sí? Gálatas 5, 22, 23, hermanos. No hay mejor evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti. Y aún aquí, hermanos, o sea, aquí hay una serie de mensajes. Porque también hay confusión sobre el tema nomás del fruto. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, ese río de aguas vivas va a correr de ti repítalo conmigo, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Sí? O sea, hermanos, ¿qué? Es la persona de Dios y su carácter en mí está obrando y se está manifestando. Ahora, les doy una advertencia porque acabo de terminar un libro con enfoque sobre varones y por qué los varones se están ausentando de las iglesias. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hay una onda, ¿sí? Hoy día, de que estamos introduciendo cosas femeninas a la iglesia. Ten cuidado con decir que el fruto del Espíritu Santo son características femeninas, porque es Dios. Es Dios. Hermanos, puede ser la persona más humilde manifestando esas virtudes. Y puede ser el varón más muscular que tengamos, que va a demostrar el carácter de Dios en su vida. Ahora, 2 más. Efesios 5:18. El Espíritu Santo debe llenar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya fuimos bautizados con su presencia. Pero ahora, ¿qué sucede? Hermanos, Él no solamente quiere poseer nuestras vidas, Él quiere llenar nuestras vidas y al caminar en un mundo pecaminoso, pues ¿qué va a suceder? Pues hermanos, se nos va a pegar algo, ¿no? Miren, estos días de bodas, que si alguien trae con mucho orgullo un pastel, y ya saben cómo se ven los pasteles y todos queremos un pedacito, ¿no? Para probar el pastel. Pero luego por ahí alguien se adelantó. Y alguien sin ver, por ahí alguien sacó un cuchillo, pero no deje usted, no le hizo mucho daño, nomás que sí, le tiró una rajadita nomás chiquitita, nomás así, y le quitó un cachito y nomás una probadita. Ahora, ¿será cierto que tengo un pastel completo? No, aquí ya hubo una interferencia, ¿sí? Pues es lo mismo, en la vida cristiana, el Señor llena nuestras vidas de su presencia, ¿sí? Su bautismo en nosotros, y luego, ¿qué pasa? Hermanos, una hebra de pecado, con eso tiene, para no ser
lleno del Espíritu Santo. Ahora, conmigo, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Es un mandamiento, sed llenos del Espíritu. Es un mandato. Pero entonces quiere decir que es algo que yo puedo escoger. Miren, hermanos, yo puedo escoger ser lleno hoy del Espíritu Santo o no ser lleno. ¿Sí? Porque hay veces que le traigo tanto odio a mi hermano en Cristo, tiene tan buen sabor que no lo quiero dejar ir. Es que, hermano, usted no sabe, no, si usted fuera la persona que yo ofendieron, usted se sintiera mejor, se sintiera como yo. ¿Sí? Es una confusión. La persona ha permitido que no solamente sea una hebra de pecado, sino que comienza a almacenarse pecado. Y luego, para cuando menos piensa, hermanos, ya le dio lugar al diablo. Ahí el diablo ya se apoderó de aquello. Ahora, fíjense, sigue siendo hijo de Dios. A la persona sigue bautizada por el Espíritu Santo, pero ya no lleno. Por eso repetidas veces la palabra de Dios habla, pero Pedro lleno del Espíritu Santo predicaba. Pero Pedro lleno del Espíritu Santo hacía aquello. ¿Por qué? Porque eso es lo necesario, hermanos. Entonces por eso les decía yo que llego aquí al hospital a visitar a una hermanita de esta inclinación, donde todos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y todo es así, ¿no? Yo voy a una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo voy a un colegio bíblico lleno del Espíritu Santo. Así lo dicen. Entonces llego ya a saludarla y me dice, ay, hermano, lo más lindo es que mi enfermera es una enfermera llena del Espíritu Santo. Le digo, pues qué lindo, hermano. Pero entonces, como ya vi un momento oportuno de aprendizaje, dije, bueno, aquí vamos a comunicar algunas verdades. Le digo, oiga, hermana, ¿y la enfermera ya vino hoy? Ya vino hoy porque usted dice que la enfermera está llena del Espíritu Santo. Eso fue ayer, ¿no? Y el día anterior. Pero hoy día, ¿ya vino a verla? No, hermano, pero quisiera que la conociera así. Pero ¿cómo sabe usted si está llena hoy? ¿No es así, hermanos? Porque yo puedo tener, me estoy repitiendo, hermanos. Yo puedo poseer a Dios. Yo soy hijo de Dios, pero hay algo en mi vida, nadie sabe. Es un pecado oculto, es un pecado secreto, es un pecado de closet. Nadie sabe. Pero lo que no sabes tú es que está perjudicando tu vida. Porque tú no estás caminando lleno del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es necesario para ministerio. Óigame, fíjese, Dios nos llama a servirle. ¿Y qué pasa? Tú no puedes ejercer el ministerio. Tú eres responsable por los dones que Dios te ha dado. Tú eres mayordomo de los dones que Dios te ha dado. No los puedes ejercer, o mejor dicho, los ejerces, los usas, pero los usas en forma carnal. Hermanos, yo puedo llegar aquí en cualquier domingo y predicar en la carne. ¿Se acuerdan que les dije que llegó un fulanito a la iglesia y lo había invitado a predicar y me senté a la par de él y entonces le pregunté, oye hermano, ¿y entonces estás listo para predicar esta mañana? Dijo, ¿cómo que no, hermano? Les voy a dar una chicotiza bien suave. Mira, qué raro. Yo soy el pastor. Yo vengo a alimentarlas y este visitante viene a chicotearlas. Me dijo, sí, tiene sentido carnal, ¿usted sabe? Y por eso hay veces, hermanos, ustedes salen de un servicio y dicen, no, hombre, hermano, el hermano nos dio una porreada, puras piedras. Pues sí, pero al amor es todo lo que traía. No traía unción, nomás traía piedras. ¿Qué sucede? Hermano, se aplica a cada uno de nosotros. Entonces, por eso, en esta serie, hablamos después de el don del Espíritu Santo, donde nos capacita, nos da dones a todos. Nos da uno o más, o tres o más dones espirituales. ¿Para qué? Para que los usemos
en la edificación de la iglesia, en el alcance de muchos. Y va a ser de mucha bendición. Eterno Dios, así permite que podamos conocer la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas mejor. Y te ruego, oh Dios, que al conocerlo mejor podamos obedecer tu palabra también mejor. Señor, esta mañana te ruego por aquella persona que no ha conocido a Cristo Jesús en el perdón de sus pecados, porque no puede tener en su corazón el Espíritu de Dios. Mi amigo, mi amiga, si no has conocido a Jesús, no puede haber la obra de Dios en tu vida. Puedes cambiar en lo externo, puedes cambiar tus hábitos, puedes dejar tus vicios, pero tu corazón sigue siendo el mismo. ¿Por qué esta mañana no le entregas al Señor tu vida? ¿Por qué esta mañana no le dices así al Señor? Mira, dile así, con todo tu corazón, ahí donde está, dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador. Creo que Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, murió por mis pecados, murió en mi lugar. Creo que al tercer día resucitó, me ofrece vida eterna y en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Y confieso a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y así sé que voy a recibir el bautismo de tu Santo Espíritu y tu misma presencia. Bendito seas, oh Dios, por estas verdades. Y así bendice a tu pueblo, que podamos cada día conocerte mejor. Despídenos ahora con tu gracia y con tu paz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén.